Hoy vamos a realizar un lobo. Voy a utilizar hilo 100% algodón de hilatura SLM Nature 3.5. Podéis utilizar el hilo o la lana que queráis. Es simplemente para que os guiéis del tamaño que os va a quedar vuestro amigurumi. Voy a utilizar un ganchillo de 2 milímetros y dos ojos de seguridad de 8 milímetros. Empezamos. Bien, vamos a medirlo desde la orejita hasta aquí abajo, hasta su patita, son 10 centímetros. Bien, a lo largo del vídeo, cuando haga esta parte de aquí, ya veréis que lo pongo, que hago una vuelta menos. Igual en las orejas, una vuelta menos. Os lo pondré para que no os equivoquéis, pero de todas maneras quería comentarlo, ya que este patrón no lo tenía escrito y lo he ido haciendo conforme iba haciendo el vídeo, ¿vale? Entonces aquí haremos en el tutorial 2 vueltas en blanco, que serán solo una, y aquí igual, aquí quitaremos una vuelta y ya os lo comentaré cuando estemos realizándolo, ¿vale? Vamos a empezar con el color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico. Si queréis ver el anillo mágico más despacito, ya sabéis que lo tenéis en los mini tutoriales. Y vamos a hacer 6 puntos dentro del aro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Tiramos y el que se encoge sacamos hacia afuera. Así. Bien, en nuestra segunda vuelta ponemos el marcador y vamos a realizar un punto y un aumento. Punto y aumento. Punto, aumento. Punto y aumento. Bien, finalizada la vuelta 2, debemos de tener 9 puntos, ya que hemos aumentado tan solo 3. Vamos a hacer ahora la vuelta 3 y 4, 9 puntos. Un punto en cada punto. Bien, en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3 y terminamos haciendo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Bien, hemos aumentado 3 puntos, por tanto, en la vuelta número 5 debemos de tener 12 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3 y vamos a hacer
En estos próximos 6 puntos vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a terminar con 3 puntos. 1, 2 y 3. Colocamos el marcador y como hemos aumentado 6 puntos debemos de tener 18. Aquí donde tenemos los aumentos, esta será luego la parte del frente de la cabeza, ¿vale? Donde tenemos aquí los 6 aumentos. Bien, vamos a continuar, vamos a hacer la vuelta número 7 donde haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora seguiremos haciendo 3 aumentos. Hacemos 1, 2 y 3. Vamos a hacer ahora 2 puntos, pero el segundo no lo vamos a terminar en blanco, sino que vamos a enganchar aquí el gris y hacemos 2 puntos llevándonos el hilo blanco y el inicio del gris, y no vamos a terminar el segundo punto, lo vamos a terminar en color blanco y ya dejamos ahí el color gris. No nos lo vamos a llevar por detrás, tan solo lo agarramos ahora para asegurar ahí y ya lo podemos soltar, ¿vale? Y hacemos 1 y hacemos 2 en blanco. Y ahora vamos a seguir haciendo 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y terminamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, hemos aumentado 6 puntos. Debemos de tener 24 puntos. Bien, en la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Wendy. Bien, vamos a seguir haciendo un punto y un aumento 3 veces. Punto y aumento, punto, aumento, punto y aumento.
Bien, ahora tenemos que hacer 6 puntos, pero vamos a ir cambiando el color. Hacemos 1, aquí al de 2, cambiamos, y hacemos 1, 2, y al de 3 cambiamos a color blanco. Bien, tenemos hechos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer uno más, el de 6. Bien, como vamos a trabajar ya a partir de la vuelta 9 en gris, nos llevamos el gris por detrás y vamos a hacer un punto y un aumento 3 veces, punto y aumento, punto, aumento, punto y aumento. Y vamos a terminar con 3 puntos, uno, 2 y al de 3 cambiamos a color gris, cortamos el color blanco y si queremos ponemos en esta vuelta el marcador o no, porque como empezamos con otro color se nota, se sabe por dónde se ha empezado, pero bueno, lo colocamos. Nos llevamos este trocito para luego no tener que perderlo y ahora tenemos 30 puntos, ¿no? En la vuelta 8 debemos de tener 30 puntos. Vamos a hacer ahora desde la vuelta 9 hasta la 13 en color gris. Un punto en cada punto. Bien, ahora vamos a colocarle los ojitos de seguridad. Si veis aquí, en la vuelta donde hicimos aquí los 3 aumentos, 1, 2 y 3, aquí tenemos 1, 2 y 3. Bien, pues un puntito más y ahí. Y aquí igual, hacemos los 3 aumentos y un puntito más. Tomamos el ojo y lo pasamos. Si os cuesta, pasad primero un alfiler, una aguja gruesa, como por ejemplo una de estas, y lo pasáis. Bien, no me llegan a gustar estos ojitos, así que voy a cambiárselos por otros de 8 milímetros, pero en color negro entero. Hay veces que le quedan bien, pero no sé, no me llegan a convencer estos. Así que les voy a colocar estos, ¿vale?
Bien, vamos a continuar y vamos a hacer la vuelta 14 haciendo 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y disminución. Vamos a hacer así hasta el final de la vuelta. Finalizada la vuelta 14 debemos de tener 24 puntos. En la vuelta 15 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y disminución. Antes de continuar, rellenad bien la nariz para que quede, luego no quede así hacia arriba, ¿vale? Que quede así, bien rellenita, ¿vale? Finalizada la vuelta número 15 debemos de tener 18 puntos. En la vuelta número 16 vamos a hacer un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Punto y disminución. Bien, vamos a terminar de rellenar un poquito. Vamos a cortar aquí. Terminamos de rellenar y vamos a cerrar con aguja. Si queréis hacerle el morrito un poco más largo, para hacer el lobo podéis hacer una vuelta más, ¿vale? En vez de hacer de la 3 a la 4, hacéis de la 3 a la 5, 9 puntos, porque creo que una vueltecita más, ya sabéis que el lobo tiene la nariz así larguita. Bien, tenemos aquí 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces vamos a ir tomando las cadenetas de fuera y vamos a ir cerrando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, no he rellenado mucho. Así. Hacemos un nudo. Tiramos para que se quede bien cerrado antes de hacer el nudo. Bien, vamos a realizar el cuerpo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Ya sabéis, 2 puntos en un mismo punto
6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. 6 aumentos, tenemos 12 puntos. Bien, vamos a hacer la vuelta número... Wandy. Vamos a hacer la vuelta número 3 haciendo un punto y un aumento. Punto y aumento a lo largo de toda la vuelta. Punto y aumento. Punto y aumento. ¿Qué pasa? Wandy, guapa. Finalizada la vuelta 3, debemos de tener 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Finalizada la vuelta número 4 debemos de tener 24 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta 5 hasta las 10 12 puntos en color gris y 12 en color blanco. Vamos a tomar tan solo las cadenetas exteriores y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y al de 12 cambiamos a color blanco. Bien, podemos llevarnos el hilo por detrás o dejarlo aquí, ¿vale? Como queráis. Luego retomáis lo que os sea más sencillo y más fácil. Entonces, vamos a enganchar siempre el primero para que quede aquí bien asegurado. Y hacemos, yo suelto ya el hilo gris y hacemos 12 en color blanco. 1, 2, siempre por el exterior, ¿vale? Para que nos salga luego recto el trabajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí en el de 12 volvemos a cambiar a color gris. Si queréis colocar el marcador podéis colocarlo, pero se sabe que cuando terminamos con el blanco hemos terminado la vuelta. Pero bueno, eso ya como vosotros queráis. Si no os queréis perder, lo colocáis. Y bien, igual que esta vuelta, vamos a hacer hasta la vuelta número 10. Siempre tomando la interior y enganchando el color que sortamos para que quede ahí bien seguro. Y ahora ya hacemos los 12 en color gris. Bueno, y como veis,
Pues hemos llegado aquí al final de la vuelta sin tener que colocar ningún marcador. Ponemos el otro color, siempre tiramos hacia afuera de ese color para que no quede tenso y nos deforme el amigurumi. Muy importante que esto lo dejéis ahí sin que esté tenso. Tomamos siempre el primer punto con el color anterior para que quede ahí bien fijo y ya soltamos. Bien, ya estamos aquí en la vuelta 10. Vamos a hacer la vuelta número 11, vamos a seguir cambiando de color, ¿vale? Yo ya he cambiado aquí en mi próxima vuelta. Voy a colocar ahora sí el marcador porque vamos a hacer disminución. Bien, hemos cambiado al gris otra vez y seguimos trabajando por las cadenetas de fuera, ¿vale? En la vuelta número 11 vamos a hacer 2 puntos, aseguramos aquí el color blanco y lo soltamos. Hacemos 1, 2 y disminución. 1, 2, disminución, 1, 2, disminución. Cuando hagamos la última puntada cambiamos a color blanco. Bien, el color blanco, no os olvidéis de tirar hacia atrás, que no vaya a quedar ahí tirante. Lo pasamos hacia adentro. El primer punto lo aseguramos en color gris. Ahí el color gris detrás. Y hacemos... ¿Qué es eso, Wendy? Hacemos 1, 2 y disminución. Bien, seguimos así. 4, 1, 2 y disminución. Uy, 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 uy. 1, 2 y disminución, y a la última puntada enganchamos el color gris, sacamos hacia afuera bien. Debemos de tener 18 puntos, ¿vale? Porque hemos hecho una disminución. Bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar, para no tropezar tanto, todos estos hilos. No voy a cortar el que estoy haciendo ahora aquí. Los que hay aquí dentro, que son los de las pasadas, vamos a cortarlos. Ya que están ahí asegurados, no les pasa nada, ¿vale? Bien, vamos a hacer entonces, hemos dicho que en la vuelta 11 tenemos 18 puntos. Vamos a hacer en la vuelta 12 y 13, 18 puntos. Un punto en cada punto, ya sabéis. El que corresponda en gris, lo hacemos en gris y los otros 12 puntos en blanco, por el exterior. Un punto en cada punto. Ahora tendremos 9 en gris y 9 en blanco. Bien, aquí hemos terminado ya en la vuelta 13. Bien, yo voy a cortar, he terminado con el hilo blanco, voy a terminar
Voy a cortar el hilo blanco y voy a dejar también larguito este otro hilo para luego coser la parte gris con el gris y la parte blanca con el hilo blanco, ¿vale? Ahora rellenamos. Bien, vamos a hacer las patas delanteras. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y estamos aquí en la segunda vuelta. Ponemos el marcador y vamos a hacer 3 puntos puff por el interior, ¿vale? Entonces vamos a hacer así, tomamos hebra y aquí en el de dentro hacemos así y no lo llegamos a terminar. Tomamos hebra 4, así, y no lo llegamos a terminar. Pasamos por los dos y ya está. Volvemos a tomar, pasamos por los dos primeros y ahora los cerramos todos en uno. Bien, giramos y en el siguiente hacemos lo mismo. Tomamos hebra y por el interior, ahí, hacemos 1, 2, y 3, y ahora cerramos. Pasamos al siguiente, tomamos hebra y así. Tenemos 2, ahí. Cerramos y ya tenemos aquí nuestros 3 puntos puff. Los hemos hecho así cortitos y ahora terminamos haciendo 3 puntos, ¿vale? Tomamos aquí en el exterior, o sea en el interior, perdón, hacemos 1, 2, y aquí tenemos nuestro último punto. Y 3. Bien, vamos a quitar el marcador. Seguimos teniendo 6 puntos, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer ahora es desde la vuelta 3 hasta la vuelta 7 vamos a hacer 6 puntos que son los que tenemos, ¿vale? Los vamos a hacer en color blanco. Luego ya cambiamos de color. Un punto en cada punto, ¿vale? Tenemos aquí los primeros, que son los de los puntos puff. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, esta es la vuelta 3, ¿vale? Vamos a hacer ahora hasta la vuelta número 7. Bien, cuando lleguemos a la número 7 cortamos el blanco. Cambiamos a color gris. Vamos a realizar la vuelta número 8, 6 puntos. Vamos a hacer igual 6 puntos en color gris. En la vuelta 9
vamos a realizar un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de los 6 puntos que tenemos. Punto y aumento, punto y aumento. Bien, debemos de tener 9 puntos. Vamos a hacer una última vuelta haciendo 9 puntos. Será la vuelta 10. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Cortamos y hacemos otra igual. Bien, para las patas traseras vamos a hacer exactamente igual que en las patas delanteras, pero vamos a llegar solo hasta la vuelta número 5. Para la parte de arriba de las piernas traseras vamos a hacer lo mismo que hemos hecho cuando hicimos aquí el cuerpo, hasta la vuelta número 3 con 18 puntos. Bien, entonces ahora cortamos ya el gris y vamos a hacer la vuelta 4 y 5 en color blanco. Simplemente vamos a hacer 18 puntos, que son los que tenemos, ¿vale? En color blanco. Un punto en cada punto. Bien, para hacer la cola vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y la segunda vuelta vamos a hacer también 6 puntos. Vamos a soltar y enganchamos el color gris . Bueno, aquí tengo las dos partes que he hecho, que estas van así. Cortamos el color negro, que bueno, como no ya hemos hecho el anillo, ¿para qué hacer aquí en negro si no tampoco se ve muy bien? Y solo os muestro el enganche aquí del color gris, que esto también lo tenéis más que conocido ya. Vamos a hacer hasta la vuelta 11 6 puntos bajos, ¿vale? Un punto en cada punto. Bueno, he dicho hasta la vuelta 11, pero como esto es la colita, podéis hacerla lo larga que vosotros queráis, ¿vale? Cuando lleguemos aquí a la vuelta 11, cortamos. Bien, vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos, ¿vale? Cerramos. Y en la segunda vuelta hacemos 6 puntos.
Bien, en la tercera vuelta vamos a colocar así el derecho. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Punto y aumento. Punto, aumento, punto y aumento. Bien, debemos de tener 9 puntos. Vamos a hacer ahora de la 4 a la 5, 2 vueltecitas. Vamos a hacer 9 puntos. Un punto en cada punto. Uno. Cuando terminemos, pues cortamos. Bien, vamos a empezar a coser. Vamos a colocar el cuerpo aquí a la cabeza y vamos a intentar coincidir aquí el gris en 2 vueltas. ¿Veis? Aquí así. Y aquí pues igual. Aquí coincidimos el blanco con el gris y aquí igual. Bien, ahora vamos a coser la parte de gris con el hilo gris. Lo ponemos aquí, hacemos un nudo aquí con el blanco. Bien, y ahora empezamos a tomar aquí. Y ahora ya podemos pasar por aquí atrás y este igual. Hacemos un nudo y pegamos, ¿vale? Por el mismo sitio, pasamos por el mismo sitio para poder ponerlo. Mirad, le he quitado las orejitas, así que voy a enseñároslo ahora, porque como os he comentado, este patrón no lo tengo escrito, lo hice y no lo tenía escrito. Y entonces he visto que las orejas le quedaban demasiado grandes. He estado mirando y los lobos pues no tienen las orejas tan larguitas. Y voy a quitarle una vuelta. Todo esto no os preocupéis que luego lo vais a ver igualmente, ¿vale? Lo que pasa que al igual que con las patas, que también le quité una vuelta, no os preocupéis que luego voy a dejarlo todo escrito, ¿vale? Y ahora sí voy a
cosérselas, que no os habéis saltado nada, ¿vale? Que todo esto ahora va a venir. Y vais a estar viendo las otras orejitas más largas que cosí durante el tutorial, pero no os preocupéis, pero vosotros ya veis si queréis las otras o estas más cortas. Es que tan largas era como que no le pegaba al logo, ¿vale? Y bueno, solo tenemos que pasar por la cabeza, pasamos por los dos lados de la oreja, volvemos a pasar por la cabeza por una vueltecita y otra vez. Bien, dejamos aquí para anudar ahora a la otra oreja, ¿vale? Bien, las patas delanteras vamos a colocarlas, ¿veis? Aquí una y dos vueltas. Ahí posicionamos la pata justo cuando termina aquí el blanco, ¿vale? Aquí. Pasamos por la fila que os he dicho. Voy a quitar estos porque si no me voy a pinchar, ¿vale? Bien, las patas yo no las he rellenado. Vamos a atravesar los dos lados de las patas. Y no, como os he dicho, no las he rellenado. Bueno, es importante que lo que hicimos aquí de los puntos puff queden hacia adelante, ¿vale? Bien, y aquí ya dejamos para luego anudar al otro lado, a la otra pata, quiero decir. Bien, he ido a coser y me he dado cuenta que esta parte, como hace tiempo que tengo hecho el patrón, hay cositas que no apunté, entonces lo he ido haciendo un poquito acordándome, ¿vale? Y aquí vamos a quitar una vuelta de blanco, ¿vale? Cuando estéis haciéndolo os lo pondré para que vosotros pues no tengáis que hacer esa vuelta, ¿vale? Porque si no queda muy grueso a la hora de coserlo aquí, ¿vale? Entonces le damos solo una vueltecita. Y bien, y posicionamos esto blanco justo aquí encima de esta fila blanca, ¿vale? Ahí. Esto hacia abajo. Y hacemos así. Justo por aquí, ¿vale? Por donde se corta el color blanco, ahí tenemos que coser, porque luego va la parte, la otra parte de la pata, que es aquí, ¿vale? Bien, como veis hemos puesto la parte blanca ahí y tenemos que colocar las parejitas, ¿vale? Más o menos. Y luego aquí tenemos que coser
esta parte. Así que aquí tenéis que dejar huequito. Bueno, pues vamos a coser. Estamos aquí, como veis, estamos aquí haciendo blanca. Ahí vamos a ir subiendo. Estamos aquí. Es importante los alfileres para guiarnos, ¿eh? Cuando luego de quitarlo, los quitáis, pero grabáis en la fila que corresponde. Vamos a fijarnos por donde estamos, más o menos, y vamos a ir hacia abajo. Cuando quede poquito para coser, pues rellenamos por aquí, por este hueco, solo un poco, ¿vale? Para que no abulte demasiado. Bien, dejamos por aquí para luego anudar a la otra patita, ¿vale? Bien, y ahora pues la otra parte de la pata, así hacia arriba, y la cosemos aquí. Vamos a poner así, y voy a coser por aquí. Comprobamos y dejamos el hilo para anudar al otro hilo que nos salga de la otra patita. Y bueno, ahora cosemos el rabito aquí atrás. Bueno, hacemos un nudo, vamos a perder, bien, vamos a hacerle aquí, de esta forma en color negro, las cejas o lo que sea así. Vamos a hacerle un circulito aquí, luego me bajo en medio de los dos puntos grises, subo, me voy al otro lado, lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, como tengo un poquito de hilo, no sé si me va a llegar, pero bueno, aquí a la punta de la nariz, vamos a tomar aquí un punto, vamos a hacer pasadas,
Y bueno, para terminar vamos a hacerle aquí, pasamos sin que se vea por dentro de la oreja. Vamos a hacer así. Ahí. Y vamos a hacerle aquí hasta aquí. Estamos trabajando por dentro de la oreja, ¿vale? Para que no se vea por detrás. Le vamos a hacer solamente unas rayitas. Bien, como son muy finas, voy a hacerle 2 pasadas, ¿vale? Si tomáis un hilo un poco más grueso, pues con una pasada será suficiente, ¿vale? Cuando terminemos, pasamos a la otra oreja. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro lobo. También con este mismo patrón podemos hacer un husky siberiano perfectamente, ya que se parecen mucho. El color del lobo podéis hacerlo marroncito si queréis. Yo he estado mirando y he visto grises, marrones, en fin, que supongo que será según de donde sea el lobo. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo vídeo tutorial. Acordaros que el patrón lo vais a encontrar escrito en el blog y debajo del vídeo siempre dejo el enlace. Te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y que le des a la campanita que hay al lado para que así te lleguen los vídeos que hagamos nuevos. Se mantiene perfectamente de pie, pero si aún así queréis colocarle limpiapipas, pues también podéis colocárselo.